Hola a todos, hoy les traigo un caso que es muy frecuente de ver en la consulta. Em, es un caso en el cual tiene que ver implicado la actividad deportiva, porque cuando tenemos pacientes en los cuales tenemos que hacer una valoración y vemos cualquier alteración electrocardiográfica, es normal que nos genere dudas ver alguna alteración en el electro. Y más en pacientes jóvenes que van a empezar una actividad deportiva, ya que lo solemos asociar con la peor de las complicaciones, que es pues una muerte súbita durante la actividad física, cosa que pues se suele ver en las noticias y en las redes sociales, ¿no? Entonces la pregunta del caso es, ¿le dejarías jugar al fútbol después de ver este electro? Y bueno, se trata de un varón de 18 años, completamente asintomático desde el punto de vista cardiovascular y sin ningún antecedente de interés tanto familiar como personal, que eh, es sometido a un examen físico antes de empezar a jugar en un equipo de fútbol, a un reconocimiento médico, en el cual se le realiza un electrocardiograma. Y en este electrocardiograma se detectan alteraciones pues que generan dudas y lo deciden remitir a la consulta para estudio y para valorar aptitud deportiva. Este es su electro y vamos a analizarlo paso a paso. Lo primero que tenemos que ver es la frecuencia. Un método rápido para valorar la frecuencia es que los electrocardiogramas están registrados en una tira de 10 segundos y los complejos QRS que nosotros contemos en esos 10 segundos pues lo podemos multiplicar por 6 y tenemos la frecuencia por minuto. No es un método el más preciso de todos, existen otros que lo veremos en otros vídeos, pero este es uno muy rápido. Por ejemplo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 6, 72. Entonces el paciente, tenemos un electro con un paciente con una frecuencia cardíaca de 72. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos que ver es la regularidad. Y aquí ya podemos empezar a ver que hay una cierta irregularidad a este nivel. Vemos que pues los primeros complejos son regulares, luego aquí hay algo de irregularidad y luego vuelve a ser regular. Entonces podemos decir que hay una irregularidad con patrón. El eje es normal, vemos que es positivo en 1 y AVF, entonces el eje se encontrará entre 1 AVF, o sea en 2, vemos que es positivo, es un eje normal. Y empezamos a hacer el análisis fino. Empezamos viendo las ondas P, vemos que hay una onda P ascendente, es decir, positiva y redondeada, sobre todo en la derivación 2, y con una duración y amplitud normal. El intervalo PR también es normal, no vemos que sea mayor de 200 milisegundos, porque ya estaríamos hablando de bloqueos auriculoventriculares, sobre todo bloqueo de primer grado. Y vemos los intervalos PP y RR, y aquí podemos ver que hay pues irregularidad y que es cíclica. Midiendo los milisegundos de los intervalos RR, podemos apreciar que se van estrechando, se va acortando el tiempo y luego se vuelve a dilatar hasta volver otra vez progresivamente al inicio, a 840 milisegundos. Es decir, entonces cíclicamente irregulares los intervalos PP y RR. La proporción de conducción es 1:1, es decir, que por cada onda P hay un complejo QRS. Los complejos QRS son estrechos, miden menos de 120 milisegundos, son normales. La polarización es normal, salvo en D3, que vemos una onda T invertida, aislada y plana en AVF. Bueno, ligeramente positiva.
Pero sobre todo, pues ver este patrón aislado de onda T negativa en 3 es una variante de la normalidad. Y luego, por lo demás, la repolarización es normal, ¿vale? Vemos el segmento ST isoeléctrico y vemos que el intervalo QT no está prolongado, ¿no? Y por lo tanto, estamos con todos estos datos ante lo que se conoce como una arritmia sinusal. Pues una arritmia sinusal se define como el cambio cíclico de la variabilidad de los complejos QRS. Existen dos tipos de arritmia sinusal: la arritmia sinusal respiratoria, que es la más frecuente, y la arritmia sinusal no respiratoria. La arritmia sinusal respiratoria es un fenómeno fisiológico presente en pacientes jóvenes, niños. Está relacionada con la respiración y la modulación del nervio vago, y se caracteriza porque en la inspiración hay una disminución de la descarga vagal y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca, y ocurre lo contrario en la expiración. Entonces, importante, pues no tiene significado patológico en individuos sanos. Y la arritmia sinusal no respiratoria, que es más rara de ver, no guarda relación con la respiración. Se ven pacientes con antecedentes de cardiopatías, un infarto inferior, bajo efecto de ciertas drogas como los digitálicos, y en los ancianos. Personas mayores puede sugerir disfunción del nódulo sinusal, pero también tenemos que ver que puede asociarse a alternancia entre bradicardia y taquicardia. Se conoce como síndrome de braditaqui. Una forma de acordarse es que ocurre en bradicardia en expiración y taquicardia en inspiración. Podemos utilizar la mnemotecnia Betty. Revisando un poco la literatura, las recomendaciones de expertos argumentan que el término arritmia sinusal respiratoria, si bien históricamente fue importante, pues es impreciso y conlleva connotaciones patológicas engañosas, porque pues en realidad lo que estamos hablando es de un fenómeno fisiológico, por lo que proponen reemplazar el término arritmia sinusal respiratoria por el término variabilidad de la frecuencia cardíaca respiratoria. Esto evita las connotaciones patológicas del anterior término y enfatiza la contribución respiratoria específica a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, hablando un poco del mecanismo, detalle, pues podemos ver en esta infografía que durante la inspiración y la distensión pulmonar hay una inhibición transitoria de la descarga vagal. Entonces el nódulo sinusal aumenta su actividad y aumenta la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, los intervalos, tanto PP como RR, se acortan. Y durante la expiración, en la relajación pulmonar, se reanuda la actividad vagal, aumenta el tono vagal ligeramente y desciende la frecuencia cardíaca con una prolongación del intervalo PP-RR a la normalidad. Pues estas características dependen también de la edad, porque a mayor edad normalmente esta variabilidad se va perdiendo. Y es normal que los intervalos PP o RR varíen un 2.8% alrededor de la media. La máxima duración del intervalo PP al final de la expiración, así que ocurre durante la expiración. También se ha visto que hay una modulación vagal a nivel del nodo auriculoventricular. También se modula en paralelo. No solamente son influencias hacia el nódulo sinusal, sino también en el nodo auriculoventricular. Entonces, el intervalo PR puede mostrar una variación respiratoria independiente en el 39% de los sujetos. Y ocurre lo mismo, intervalos PR que se van acortando y luego que se van prolongando hacia la normalidad. Y también existe un componente intrínseco no autonómico. Esto ha sido visto en corazones denervados, en receptores de trasplante cardíaco en esos pacientes, que
persisten estas oscilaciones respiratorias en los intervalos PP y se debe probablemente al estiramiento de la pared miocárdica, especialmente a nivel del nódulo sinusal, ¿no? Que puede, teóricamente, el estiramiento puede activar canales y aumentar la despolarización. La amplitud en estos pacientes pues, es solo del 1.7 al 7.9% de la magnitud normal. ¿Y cuál es la importancia clínica y pronóstica? Bueno, la arritmia sinusal simplemente es una muestra de un corazón sano que responde correctamente al sistema nervioso autónomo. No requiere tratamiento ni estudios adicionales en los pacientes asintomáticos. En atletas con bradicardia que aumenta apropiadamente con el ejercicio, pues se permite la participación deportiva completa. Lo importante es saber diagnosticarla también de otras patologías que producen irregularidad del ritmo. Se debe distinguirse de irregularidades patológicas como las extrasístoles, los bloqueos, las pausas sinusales, la fibrilación auricular, muy importante, y del marcapaso migratorio, que lo veremos en los siguientes casos. Pero si el paciente presenta síncope o presíncope, entonces obligaría a suspender la actividad deportiva o no iniciarla hasta esclarecer la causa. Pues en este estudio sobre estratificación del riesgo, Sinecker y colaboradores demostraron que la arritmia sinusal desencadenada por la expiración es un potente predictor independiente de mortalidad en pacientes con infarto de miocardio. Pues se dividió en dos grupos: pacientes que tenían una variabilidad menor o igual a 0,19 milisegundos y aquellos con más de 0,19 milisegundos. Y se vio que aquellos que tenían mayor variabilidad tenían una menor probabilidad de muerte. Y Grossman, en 2024, en este estudio sostiene que la arritmia sinusal respiratoria no es un índice fiable del tono vagal ni del flujo vagal central, y la reinterpreta como un fenómeno cardiorrespiratorio adaptativo ligado a demandas metabólicas. Que la arritmia sinusal respiratoria, la magnitud de la arritmia, no solo depende del tono vagal sobre el corazón, sino, como podemos ver, de otros factores a tener en cuenta. Y ya, para ir terminando, pues existen estudios con una línea muy novedosa desde el punto de vista terapéutico, pero aún preclínico, en modelos animales, que se ha visto que la estimulación con modulación respiratoria aumenta el gasto cardíaco en un 20%. E incluso se ha visto que hay una mejora del volumen sistólico y del strain circunferencial. Para resumir, el mensaje clave: la arritmia sinusal respiratoria es un hallazgo fisiológico muy frecuente en personas jóvenes y deportistas. Reconocerla evita pruebas innecesarias y permite distinguir un corazón sano de una auténtica enfermedad. También es importante mencionar que no contraindica la práctica deportiva. Y recuerda, no toda irregularidad en un electrocardiograma significa que exista una arritmia patológica. Nos vemos en el siguiente vídeo.